¿Qué tal, alumnos? Vamos a desarrollar el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Vamos a hablar sobre el tema de personalidad y autoafirmación. Yo soy vuestro profesor Elio Ramos Perque y vamos a desarrollar esta clase virtual sobre este tema muy interesante. Muy bien, vamos a hablar primero, ¿qué es la personalidad? La personalidad viene a ser ese conjunto de características que definen a una persona. Son nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, conducta de cada uno de nosotros. Porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos tenemos las mismas actitudes ni los mismos hábitos. Y que justamente estos, de manera particular, hacen que todos seamos diferentes. Y eso forma parte de nuestra personalidad. Ahora, ¿qué características tiene la personalidad? ¿Qué características componen eso llamado personalidad? Una característica es el desarrollo de la capacidad intelectual. O sea, es nuestra conciencia crítica, nuestra capacidad de analizar y comprender conceptos, problemas relacionados a diferentes temas, como la política, la sociedad, la religión, ¿no? Entre otros temas muy diferentes. Entonces, esa capacidad de analizar las situaciones es parte de nuestra personalidad. Ahora, tener una intensa vida afectiva también forma parte de la personalidad, ¿no? Que se traduce en la necesidad de dar y recibir amor, en la noción de tener afecto, cómo expresamos nuestra alegría, cómo también expresamos nuestras frustraciones y nuestra tristeza, ¿no? Por eso algunas personas son muy querendones, otros son muy secos y frívolos, por ende forman parte de la vida afectiva. Otra característica de la personalidad es que adquieres independencia en tu modo de pensar. Por eso cada persona tiene un modo de pensar diferente. Y este modo de pensar tiene que ver con los valores que vas aprendiendo en la sociedad, los cuales van a dirigir tus actos. Vas a empezar a cuestionar las actitudes de otros y vas a deliberar, ¿no? Vas a opinar con otras personas sobre diferentes asuntos. Por ende, ahí nace el modo de pensar de cada uno. También otra característica es cuando se afirma la propia identidad. O sea, tú eres auténtico, ¿no? Tu comportamiento y tu forma de pensar no va porque otro te diga cómo tú debes pensar, sino tú más bien generas una actitud propia, ¿no? Propia, individual, correcta. Por eso cuando uno afirma su propia identidad no se deja presionar por nadie, adquiere seguridad de las cosas que hace y dice. Ahora, propiedades de la personalidad. Consistencia. Siempre somos los mismos. O sea, es nuestra propiedad de la personalidad. Somos nosotros mismos. La autenticidad. Y siendo nosotros mismos, se da la diferenciación. O sea, la individualidad. Cada uno es diferente, ¿no? Por ende, entre las propiedades de la personalidad es que nosotros somos nosotros mismos y por esta cualidad de nosotros mismos nos diferenciamos de los demás. Por eso no todos somos iguales. Ahora, por ejemplo, para que entendamos esto, si observamos a las personas en tu familia, ¿no? Te darás cuenta de que cada persona tiene su propio carácter, cada persona tiene su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, su propia forma de ver el mundo. Por eso cada persona siente, quiere y aprecia los ideales de un modo diferente, un modo propio, único de esa persona. Por ejemplo, si alguien dice, yo pienso que hallarán la cura por el coronavirus prontísimo, yo pienso, o sea, es el modo de pensar. Otro puede decir, no, me aburre estar encerrado en esta cuarentena, ay, qué pereza, qué aburrido. Es el modo de sentir, te sientes aburrido. Ahora, me interesa jugar con mis familiares en esta cuarentena, me he dado cuenta que ahí puedo pasar cosas muy bonitas con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con las personas con las que vivo en esta casa. Ah, ese es el modo de actuar frente a otras personas. Ahora, hay factores y rasgos dentro de la personalidad. Vayamos a lo primero, factores de la personalidad. ¿Qué factores influyen en la personalidad?
Primero está el factor biológico, o sea, el factor biológico, que son disposiciones y limitaciones que nosotros tenemos al nacer y que vienen de nuestros padres y antepasados. Generalmente estos son nuestros rasgos físicos, ¿no? El hecho de que unos sean altos, otros bajos, ¿no? En cierta forma forman también la personalidad, ¿no? La voz, algunos tienen una voz gruesa, otros una voz delgada, y eso generará también, pues, ¿no? Cuestiones que van a tener, a veces dan seguridad a las personas, entonces eso genera también parte de la personalidad. Otro aspecto muy importante que hace que se genere la personalidad es el aspecto o el factor social. Dentro del aspecto social tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La naturaleza, porque toda ciudad o todo pueblo, ¿no? Se ubica pues en un lugar natural. En ahí el clima y la geografía hacen pues que tengamos una personalidad diferente, ¿no? Por ejemplo, el modo de pensar una persona de la sierra será muy diferente al modo de pensar una persona de la costa o de la selva, porque sus características geográficas y climáticas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si una persona de la costa viene acá a la sierra en época de helada y te dice, me está haciendo mucho frío, tú puedes decirle, pero ¿cómo te va a hacer mucho frío si yo no siento nada de frío? Es que son cosas muy diferentes. Las condiciones del clima en allá son diferentes acá. Por ende, ¿no? En ahí reflejamos, aunque no lo creamos, parte de nuestra personalidad. El aspecto social influye bastante. La familia influye en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos. Las costumbres, ¿no? Por ejemplo, los cusqueños tienen una forma muy diferente de pensar, ¿no? Debido a sus costumbres, a una persona, por ejemplo, de Alemania, que tiene otras costumbres un poco diferentes, entonces no tendremos la misma costumbre y por ende se manifiesta en nuestra personalidad. Los hábitos también no forman parte de la personalidad. La cultura influye bastante en la personalidad. Y muchos aspectos culturales se encuentran en el colegio, en contacto con otras personas que tienen también diferentes culturas. La iglesia, la iglesia influye en nuestra personalidad, la forma de cómo vemos la religión o cómo vivimos la religiosidad. La ciudad también influye en aspectos de la personalidad. Ahora, otro factor de la personalidad es el factor individual, o sea, tu actitud voluntaria del yo, o sea, cómo tú voluntariamente decides hacer las cosas, los conocimientos que has ido adquiriendo a través del tiempo, las aptitudes y capacidades que tú tienes para desarrollar las cosas, los valores que vas teniendo a través de tu vida diaria en la familia, en la sociedad, en el colegio. Todos estos son factores que van a influir bastante en la personalidad. Y estos se van a manifestar en los rasgos de la personalidad. Y acá vamos a ver diferentes rasgos. Por ejemplo, un rasgo es el extrovertido, aquel que es abierto, cordial, cálido, alegre. Y lo opuesto es el introvertido, el cerrado, ¿no? Distante, frío, callado, ¿no? Otro rasgo es el amable. El amable es el empático, el cooperativo, aquel que siempre está ahí presto para ayudar. Pero hay otros que son los oportunistas, ¿no? Que son reservados, poco cooperativos y si cooperan, siempre buscan un beneficio, ¿no? También hay otro rasgo que es el responsable. Ese responsable es aquel que siempre cumple las actividades, es persistente, organiza su tiempo, controla su tiempo, siempre está motivado. Pero hay el irresponsable, pues, ¿no? Que es el errático, comete errores. ¿Por qué? Porque es desorganizado, es cambiante, dice que lo va a hacer, después no lo hace. Ese es el irresponsable. Otro rasgo es el estable, aquella persona que es equilibrada, ¿no? Correcta, ¿no? Sabe controlar sus emociones, ¿no? Y el inestable es aquel que, bueno, tiene estados inestables, pues, ¿no? Cambia constantemente de estados de ánimo, pasa de la ansiedad a la frustración, a la depresión, o es impulsivo, o es agresivo, lo que es contrario al estable. Hay la personalidad abierta, que es una personalidad en la cual el individuo busca y aprecia lo nuevo, ¿no? Busca conocer más, entender más, aprecia las nuevas cosas que va a ver, da apertura a nuevos sentimientos, en cierta forma se arriesga a hacer nuevas cosas
le fue mal, por ejemplo, en ese aislamiento, acepta que se ha equivocado y aprende de esos errores. Tiene valores diferentes, no sabe entender a los demás, no se cierra en sus opiniones. Esa es una persona abierta. En cambio, el cerrado es insensible a lo nuevo, no quiere pasar por nuevas experiencias, es convencional, dogmático, solamente cree en lo que piensa y no acepta las opiniones de los demás, ¿no? Ahora, hay ciertas características de una persona que es anormal, o sea, una persona que no tiene una personalidad correcta, sino está yendo por otro tipo de personalidad que puede generar problemas sociales. Por ejemplo, características de esta capacidad o personalidad anormal son la incapacidad de adaptarse al ambiente social. O sea, hay personas que no se adaptan al ambiente social y prefieren ser cerrados, introvertidos o inestables y te dicen que así soy, así deben entenderme. Entonces, esto no genera una adaptación al ambiente social. Por ende, es una anormalidad. Ahora, el inestable es también pues, parte de la personalidad anormal, puesto que está desproporcionado en sus reacciones afectivas o sentimentales. Cambian constantemente, no saben lo que sienten, no saben lo que quieren y por ende esto también no genera una personalidad madura, sino es inmadura y puede ser un riesgo para las personas que viven a su alrededor. Ahora, el voluble, el que cambia constantemente de objetivos, ¿no? Porque no sabe qué cosa quiere en sí. Entonces, al no saber qué es lo que quiere en sí, por ende, no podrá desarrollarse socialmente ni individualmente, ¿no? Ahora, también aquel que no es objetivo en sus juicios. Eso también es algo anormal, ¿no? Porque es una persona que busca, pues, o piensa en cosas ilusorias, fantasiosas, ¿no? Que no da soluciones correctas, sino soluciones, pues, que son más, digamos, incorrectas realmente, ¿no? Esa es pues una persona que no es objetiva. Ahora, otro es que no puede frenar sus caprichos, ¿no? Los caprichosos, los que quieren algo y si no lo consiguen se molestan y quieren conseguirla, sea cual fuera el precio posible. Entonces, eso también es algo malo. Por ejemplo, ahí están las personas que son en extremo celosas. Y también están aquellas que presentan un marcado contraste entre lo que aparentan a los demás y lo que en verdad son. No hay personas que aparentan ser algo, ¿no? Para resaltar, para llamar la atención, pero en la realidad no son así, sino son formas para poder rehuir aquellas incapacidades que tienen. Por ende, estos son pues características de la personalidad anormal. Y por último está tener muy poca capacidad para amar y apreciar. Eso es una normalidad, porque hay personas que son frívolas, no aman, no aprecian lo que los otros hacen. Y por ende esta noción frívola hace de que la persona no aprecie las cosas, es más, hasta a veces no aprecian la vida y pueden atentar contra ella. Luego está la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? Es un proceso dinámico de autovaloración y aceptación incondicional de ti mismo como señal de madurez personal. O sea, es aceptarte a ti mismo, aceptarte, valorarte, y esto es una autoafirmación, te autoafirmas y esto genera madurez personal. Los rasgos importantes de esta personalidad autoafirmada son el participativo. Aquella persona que siempre está dispuesta a participar y cuando participa lo hace correctamente. Entonces, esa persona tiene una madurez personal. Es conversador. Conversador es diferente a hablador. El hablador habla y habla y habla y no deja hablar al otro. No, el conversador es aquella persona, como dice el nombre, conversa, habla y también escucha a los otros y sabe dar bien las opiniones. Liberado es aquella persona que no tiene una mentalidad cerrada, sino está abierto a escuchar opiniones, a ser tolerante y por ende esto genera pues una personalidad autoafirmada. Ojo, si constantemente no posees este tipo de rasgos, o sea, si constantemente no eres participativo, no eres conversador, no estás abierto a nuevas posibilidades, eso quiere decir que aún no tienes una personalidad autoafirmada. No estás autoafirmado. Entonces, trata de entenderte a ti mismo, ver en qué estás fallando para poder tener esta autoafirmación y lograr pues una madurez personal.
Ahora, los rasgos de la personalidad autoafirmada alta, ¿no? Lo dice pues el señor Carl Rogers. Carl Rogers, psicólogo norteamericano, señala algunos de los rasgos de la personalidad autoafirmada alta. Por ejemplo, la persona se ve de otra manera. O sea, la persona se ve a sí mismo de otra forma, ya no tiene miedo. Siente que puede desarrollar las cosas correctamente y no solamente lo dice, sino lo hace. Se acepta a sí mismo como lo que sea, ¿no? Con las cualidades y defectos que tenga, se acepta a sí mismo. Reconoce, tolera y supera sus sentimientos de culpa y busca superar sus propios defectos. Siente mayor confianza en sí mismo, o sea, se siente capaz de hacer las cosas, acepta responsabilidades que se les encargan y trata de hacerlas lo mejor posible. Se socializa, no se aísla, ¿no? Cuando dice socializa quiere decir que habla con los demás, conversa con los demás, es madura en su conversación, sabe cómo conversar, sabe cómo responder, entonces socialmente está preparándose. Es tolerante frente a los que piensan diferentes, o sea, sabe escuchar a los demás, escucha atentamente y sabe opinar correctamente frente a ello, es tolerante, ¿no? Adopta objetivos más realistas. O sea, busca y ve su futuro, ¿no? De una forma correcta, siendo realista, ¿no? Analizando las oportunidades que se le puedan presentar en el futuro. Y además adopta metas a corto plazo, ¿no? Y trata de cumplir las metas que se ha puesto a corto plazo. Ahora, una personalidad autoafirmada alta se aparta de las conductas inapropiadas, ¿no? Se aparta de las personas que están haciendo mal. Por eso, no, se aparta de las malas juntas, reconoce lo correcto de lo que es incorrecto y se aparta de lo que es incorrecto y busca más bien lo correcto y lo adecuado. Una persona autoafirmada alta es sincera. Cuando digo sincera no quiere decir que vote todas las cosas así por así, sino que no usa máscaras, es auténtico, ¿no? No sigue las modas, no sigue lo que le digan los otros, sino analiza, entiende, comprende, responde y se comporta de forma adecuada, no porque necesariamente otros le digan lo que tiene que hacer, sino porque le nace de sí mismo y entiende lo que es correcto. Esa es una persona sincera que se comporta de acuerdo a lo que es correcto y lo hace porque es así. Y por ende no se juzga porque está haciendo lo correcto y acepta los errores si es que los comete. No ser sincero, por ejemplo, acercarte a alguien y decirle disculpa, me he equivocado. Entonces, eso es parte de la sinceridad. Establece formas de relación interpersonal, o sea, busca tener, ¿no?, una conversación correcta y adecuada, relacionarse adecuadamente con el otro, entendiendo al otro y escuchando al otro. Y además acepta las normas de comportamiento moral. Una persona autoafirmada alta acepta las normas de comportamiento que establece la sociedad o las leyes, no porque se las impongan, sino porque se da cuenta que son correctas. Entonces, muchachos, ustedes tienen que buscar justamente una personalidad autoafirmada alta. Si logran esto, van a tener una madurez personal y también, obviamente, profesional correcta. Muy bien, muchachos, fin de esta lección por el día de hoy. Hasta la siguiente clase. Se despide de ustedes vuestro profesor Elio Ramos Parque. Hasta la próxima.